Día, Hola ¿cómo Elías, al va? fin con tanto complejo. Escúchame, un detalle. Acostá el Sí, teléfono, porque si la imagen sí, sale apaisada. sí. No, no, lo tenés parado, el teléfono lo tenés Sí, enfrente tuyo, normal. Eso, ahora tú sí, sí te va a acomodar la lo- imagen. No, no, vos, el teléfono, acostá el teléfono y déjalo que ya vas a ver que sale bien la imagen. bueno, yo lo... No, pero tenés que poner Ahí, rotación. No, no, tenés que poner, no, no importa, no importa, déjalo como estaba antes. Lo importante es que avancemos. Te presenté ya antes como queridísimo amigo y de tantos años y tan conocedor de todo, y mencioné, y vuelvo a mencionarlo hoy, ¿qué es hoy 28 importante para los desarrollistas? bueno, para la sociedad y para el país, se trata de una figura señal de la política argentina, que afortunadamente lo tuvimos de presidente durante años, 9 meses, nada más, de 38, 40 golpes de Estado que dieron durante su permanencia de gobierno. Digo en el gobierno porque nunca en el poder. No obstante eso, fue un verdadero ejecutor de políticas constantes que apuntaban en el sentido correcto. En primer lugar, habló de alianzas de clases y sectores sociales, y en esa época había una gran confrontación con el peronismo, que había disposiciones legales que no permitían ni siquiera decir la palabra Perón, que pintaban con una pera grande para demostrar que eran peronistas, porque el que lo ponía iba preso, y vine para poner la paz social como era, y después habló de inversión y desarrollo nacional. Simultáneamente produjo política petrolera, fundamentalmente porque nota de que del presupuesto nacional es pagar importaciones petroleras. Siguió el autoabastecimiento en menos de 3 años, y Argentina, con este, yo te muestro esto, que me lo regaló, dice aquí en San Lorenzo, en marzo del año 60, cuando inauguramos Campo Lanza, y simultáneamente y como consecuencia de la disponibilidad del petróleo, allí Rodríguez Larreta, padre, el que Frondizi nominó para que viniera lo que ahora es la Petroquímica Argentina. Simultáneamente trabó relaciones con los países más importantes del mundo, dando sanidad a la gestión y simultáneamente representatividad, y esa certeza nos trajo consecuencias que a las 7 fábricas de autos que había se le agregaran 15. Tuvimos 22 automotores en la Argentina. El petróleo se multiplicó por 3 la producción, el gas por 5. Multiplicamos el producción de acero, que en aquel tiempo la base de los procesos de desarrollo en el mundo los piloteaba Rusia, y era realmente la industria pesada, y por ese motivo Frondizi el énfasis en la del acero también, a una producción de cemento. Estoy haciendo un resumen para aprovechar el tiempo, pero que sepa que también de 10.000 tractores pasamos a 25.000 tractores de producción por año. Bueno, eh, simultáneamente las redes viales, 10.000 kilómetros de camino. Bueno, no sé si ustedes me están escuchando, ¿no es Sí, cierto? sí, 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 Bueno, perfectamente. no. ¿Qué pasó? Había que disminuir el personal del Estado, pero Frondizi, sin echar a nadie, con la política de que la industria y los sectores privados invirtiendo en la Argentina, generó un núcleo de empresas importantísimas, tomaban personal por casi el doble de lo que ganaban en el Estado. Y así Frondizi los premiaba, y disminuimos en 250, caso único en la historia argentina, 250.000 empleados sin echar a ninguno, y todos ganando el doble en la actividad privada. Resolvió el tema de la incorporación de las unidades privadas. Imagínense hoy lo que sería la Argentina sin las universidades y sin las escuelas privadas que las hay. Muy activo a raíz de este tema. No obstante eso, la historia demostró que siempre tuvo razón, inclusive cuando dentro de la Unión Cívica Radical, porque nosotros provenimos el año en el 1956
fue cuando nos fuimos, se armó la UCRI primero, que fue la herramienta política con la cual rondó y negoció con Perón. En aquel entonces la Unión Cívica Radical no quería saber nada de negociaciones con Perón. Y 30 años después va dentro a la de Perón y frente a él le dice, este viejo adversario pide un amigo. Fíjense la diferencia de estructura mental. Era Frondizi, futuro, lo adelantó en 30 años y en ese inter, a raíz de esta le perturbaron su gestión, terminando llevándolo preso, increíblemente, después de 3 años y 9 meses de una gestión donde queda demostrado con esto y muchísimas cosas, porque la Argentina, en Europa decían que Frondizi tenía nacido en Europa, porque presento, habló de alianza de clase y habló de algo, es decir, nos metió a los argentinos pensar en grande, no pensar en la minúscula político-partidaria. Era enemigo de la gestión comiteril y muy amante de los centros de juventud, nos imbuía a nosotros. Yo milité en la juventud y fui presidente en un momento dado. Y él, cuando hablábamos con él, siempre nos despedía pidiendo que estudiáramos los problemas nacionales. Y esto habría que verlo entonces no como un aniversario más del nacimiento de este prócer argentino, sino como un ejemplo, analizar su vida y que nos sirva como un ejemplo para el derrotero que hay que seguir. Lamentablemente lo que se perdió, se perdió. Perdimos la posibilidad de ser uno de los países más importantes y desarrollados del mundo. Frondizi decía que sin industria no había posibilidad de desarrollo. Y por eso le dio un especial a la gestión real del país. Hoy, naturalmente, hay que seguir esa política, pero pensando en otros elementos que no son ni el acero, ni el petróleo. El petróleo, por supuesto que lo podríamos conservar, pero tenemos que pensar en el silicio, en el litio, en fin, elementos que tenemos para producir de acuerdo a lo que hoy requiere el mundo. Frondizi, que soportó todo el peso de las discusiones estériles en la Argentina, que era un Pelé manejando la política, porque ustedes saben, manejarse en medio de 38 o 40 golpes de Estado. Francamente, era un prócer inteligentísimo, adelantado a su época, lo agredían y él decía, no ataco, me defiendo. Daba un ejemplo de serenidad en el trato político. Yo creo que ya estamos con el tiempo más o menos ahí. Quisiera leerles las palabras finales de Félix Luna, que va a encontrar redondeado lo que se pensó de Frondizi. Dice Félix, los que alguna vez estuvimos en su cercanía, en las horas más de su empresa, siempre tendremos presente esa figura única, ese patriota contra viento y marea, peleando como un demonio para abrir por la Argentina que soñaba, acorralado a veces y otras veces burlando al enemigo con sus estrategias ascendentes, sin perder jamás la calma ni la dignidad, supo darnos, como dijo el poeta, mejores para la patria. Sí, sin ninguna duda. Y esto es tan sintético, tan cortito, que vos has mencionado un 5% de las cosas que hizo, porque lo social, bueno, no sé, qué es eso, la ley de asociaciones profesionales, tantas cosas. Y tenemos muchísimas cosas. Ahí acá yo había anotado, cómo devolvió los sindicatos a su gente, le devolvió la Confederación General Económica a sus legítimos titulares, devolvió la Confederación General Empresaria, la CGE, a su gente, le dio participación de nuevo al peronismo que estaba en la Argentina prohibido, no solamente practicar la política, sino nombrarlo. En fin, ayudó a la paz social y después generó en todos los estamentos de la cultura, utilizó a la gente más inteligente, no tuvo en poner a cualquier, inclusive puso conservadores en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, porque había Estados Unidos y el que puso fue amigo personal de los PN
Kennedy, razón que usó con gran trato directo con el quien tuvieron una gran amistad, inclusive trataron el famoso tema de Cuba, y practicó políticas keynesianas, se hicieron en la Argentina. En medio, estamos hablando de 9 meses más, y todo eso se hizo, era un hombre que pueden estar en ver todos sus discursos y los indicadores económicos de la época, y van a notar que la Argentina vive años más con el tema del remanente residual del petróleo. Todos los gobernadores que quisieron repetir su gobierno fueron reelectos. ¿Por qué? Porque la distribución era equilibrada de los ingresos en la Argentina y el petróleo daba para que los gobernadores hicieran. Hoy tenemos las mismas expectativas. Hoy podemos pensar muerta, podemos pensar, insisto, en el litio, en la teoría. Y perdónenme con el respecto de la energía eléctrica. En Buenos Aires ustedes no tenían energía eléctrica, no había luz, por ejemplo. Resolvió los temas con las empresas a las cuales se le decía, voluntariamente generó SEGMA, que fue la que le recuperó en la ciudad más histérica que era Buenos Aires, y el resto del, imagínense la crisis que habría en aquellos tiempos. Por otro lado, no permitía el desarrollo económico, la falta de energía. Encadenaba una cosa contra un verdadero estadista, que la Argentina merece hoy volver a tenerlo a discutir, que alguna, para que nos saque de este, para que dejemos de pelearnos estúpidamente entre nosotros, para generar ámbitos de discusión y de trabajo que estén vinculados con el futuro argentino, no con las cuestiones banales o triviales, sino con las cuestiones que están vinculadas con el de hacer para tener una sociedad de acuerdo a lo que la Argentina merece tener. Porque todo el mundo habla de lo mismo, tiene de todo, sí, tenemos de todo, nos está faltando el liderazgo, la serenidad política, políticas de Estado que se pongan de acuerdo, no esta grieta que hay abierta en la Argentina donde se prioriza la discusión familiar, estéril, hasta con los amigos hay que cuidarse de hablar porque terminás peleando café. Esto es política de atraso, esto es una forma de generar la posibilidad cierta de que quedemos siempre en el estado de subdesarrollo. Todo lo que nos pasa es consecuencia lógica del subdesarrollo. Argentina no produce por lo que necesita y naturalmente todas estas crisis que son recurrentes van a seguir produciéndose y el tembladeral va a ser siempre permanente mientras no generemos las condiciones ideales de trabajo pleno o producción plena con política que ahora tendrán que armarla de común acuerdo. Por eso me parece bien la carta que mandó la señora hablando sobre la unidad de todos los sectores, para que todos convocados a la unidad se pongan de acuerdo y sepan que ha llegado a un punto límite, que la Argentina no solo no tiene destino, sabemos qué es lo que puede pasar en los próximos tiempos si las condiciones políticas y sociales siguen siendo las que son ahora. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que Frondizi fue la síntesis de lo que pensaba y decía Perón y lo que él le aportó en aquello de que cada uno tiene que producir lo que consume, que mejor que prometer es realizar. Eso, muy bien, muy bien. Es la diferencia enorme. Y de acuerdo. Sí. Y la diferencia enorme entre dos estadistas que lamentablemente, con todo respeto al mundo, después de ellos prácticamente no hubo estadistas. Hubo algún político que salía de lo común en sus discursos, pero en realidad el político Perón, cuando quiso negociar con la California, decía que quería entregar el país. Frondizi lo que vino a completar decididamente lo que había iniciado Perón con la California. Y esa es la realidad. Cuando Perón nota que el desarrollo económico, la única manera de decir que uno se desarrolla es cuando el país inicia su propio crecimiento. Perón se da cuenta que no alcanzaba, modifica su estructura y va al petróleo. En una época, ¿se imaginan lo que hubiese sido la Argentina de la década de esta? Con el petróleo a los precios que había, volábamos por los aires, querido, en el crecimiento. Tenemos que Argentina perdió 5 años con la caída del doctor Arturo Frondizi, perdió 50 años de historia, estaríamos a la altura de la potencia más importante del mundo, que hubiéramos desarrollado francamente todo esto que estamos hablando.
pero lo combatieron abierta, y no es cuando se equivocó. Son los muchachos del peronismo. Ustedes se equivocan, Perón cae por su acierto, no por su error. Porque cuando se hubiera podido quedarse Perón y desarrollaba la política petrolera, hubiera necesitado el acuerdo después con Frondizi, tuvieron un país altamente desarrollado, porque cuando usted tiene el económico que permita financiar el desarrollo económico, usted ya pasa a la parte tecnológica, a la creación de puestos de trabajo, acompañando el ritmo del crecimiento mundial y siendo puntero, porque tenemos no solamente artistas, tenemos científicos, investigadores que se fueron de la Argentina a prestar servicio, todos tuvieron éxitos en el mundo entero, más de 1000 y pico que volvieron a la Argentina, fueron de nuevo a empezar el proceso de crecimiento económico dentro de las entidades propias y han generado una cantidad enorme de hechos significativos para la ciencia y la tecnología mundial. Tenemos 3 aparatitos ahí dando vuelta que no es actualidad, y simultáneamente tenemos médicos, científicos de todos los sectores de la sociedad, gente que ha tenido significativo éxito en el extranjero, y lamentablemente en nuestro país no lo pudieron hacer. Vale la pena entonces que el cumpleaños de Frondizi sirva como un mensaje para que recapaciten, y perdonen que voy a usar un término de la calle, que se dejen de joder, porque las cosas van a venir muy mal si no responden a la responsabilidad que ustedes asumen. El que entra en política tiene la responsabilidad de resolver los problemas, no de crearlos. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo en este mensaje, que este mensaje sirva entonces como un espacio de reflexión mental en cada uno de los responsables, para que nos dé la posibilidad de transitar un camino de unidad, un camino de alegría, un camino que sea como se está, que fue una fiesta en la Argentina. Totalmente de acuerdo, tendríamos para hablar 3 horas de esto y bueno, lo seguiremos haciendo, de a poco vamos a ir hablando. Sí, mira, te quería comentar, sin ir más lejos, fíjense ustedes, Frondizi nació en 1908 y Carlos Pellegrini muere, quiere decir que no se conoce. Carlos Pellegrini era conservador y Frondizi era radical, tendrían que haber sido enemigos. Sin embargo, los invito a que lean las escrituras, los discursos de ambos, principalmente de Carlos Pellegrini. Coincidencia total con los modelos económicos de la industrialización. Sí, de manera tal que hay puntos de coincidencia. No es cierto que todo es gris, todo es negro, todo es blanco. Siempre debe haber lugares de encuentro en la política. Política es el arte de saber discutir, conversar y ponerse de acuerdo. No es la afrontar. Entonces, aprovechar lo mejor de cada uno. Uno muerto y el otro recién nacido, estaban pensando de la misma manera. Los unió el destino, ¿dónde? A través de sus escritos y de sus libros. Y los dos tenían plenas coincidencias. Quiere decir que aquí tenemos una oportunidad de desarrollar en base a qué? A opiniones conservadoras y opiniones radicales de lo llamada. En una palabra, yo me emociono cuando leo las cosas de derechos de estos tipos y digo, pero ¿cómo tanto tiempo? ¿Cómo uno ha llegado a la vida sin ver a la Argentina desarrollada? Visita países que no eran nada hace 20, 30 años y hoy son potencias mundiales, tienen sus desarrollos económicos brutales, un nivel de vida que han ganado. Hasta China, que era un país de dos meses uno, hoy le paga a sus obreros $800 por mes. Hagan cuenta, ve cuántos dólares gana por mes cada argentino. Díganme cuánto gana cada jubilado. Y después me van a decir si es viable una cosa esta. Sin duda. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a volver a charlar cuando vos tengas ganas y tiempo. Sí, con mucho gusto. Que ha sido un homenaje y hacer una catarsis. No sé si te diste cuenta, pero me fui agarrando, me da bronca, agradezco al cielo haber nacido en este país, que le dio el hijo a la familia, vinimos todos los extranjeros acá,
Argentina generosa. Había que pagarle de otra manera. No va a faltar oportunidad para que sigamos conversando, pero siempre sobre este tema, con el optimismo metido adentro en el futuro y con la realidad del presente. Sí, hay que pasar del relato al hecho. Te agradezco mucho, Elías, Sí, la participación. está Sabés que bueno. me encanta hablar con vos. Y bueno, ya lo Bueno, volveremos a hacer, ¿eh? Tenemos todos los miércoles, así que algún pedacito vamos a encontrar la vuelta para charlar cada día un cachito de algunas de las cosas, porque vos mencionaste algunas, pero son sí, pocas. No sí, tenemos no, tiempo más no, ni un minuto, no, bueno, pero querido, lo gracias, vamos muy a amable a hacer. Te ustedes agradezco mucho, ¿eh? y a todos los integrantes del equipo tuyo allí. ¿Eh? Bueno, cuando decís tuyo, yo quisiera que en poquito tiempo podamos realmente decir nosotros. Te quiero Bueno, incluir nosotros. decididamente en el Bueno, grupo. bueno, 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 muy bien, con mucho gusto, con mucho gusto.